Bueno, Policía Comunitaria finalmente es lanzada. De eso y otros temas vamos a hablar hoy en República. Bueno, el pasado miércoles 13 se registraron unos 18 homicidios. Entre el 1 y el 13 de agosto ya se reportan 152, lo que nos lleva a un total de 11,69 crímenes por día. En este marco, el presidente Sánchez Serén lanza el plan de policía comunitaria y la lanza en una zona problemática, en la colonia Costa Rica. Para hablar de este y otros temas, ya se encuentran con nosotros el doctor Enrique Borgo Bustamante, vicepresidente, periodo 94-99. Mario Acosta Huartel, ex ministro del Interior durante el gobierno del presidente Calderón Sol, y el licenciado Roberto Cañas, firmante de los acuerdos de paz. Buenos días, caballeros. Buenos días, qué bueno estar, Carlos Toledo, contigo. Mario, Policía Comunitaria finalmente es lanzada y los policías estarán, algunos de ellos, en las zonas donde hay problemas. ¿Funcionará o no funcionará? ¿O le deseamos lo mejor? Además de desearle lo mejor, es lo que el país necesita ya en sus etapas de desesperación que ha incurrido nuestra sociedad ante la inefectividad de las autoridades y sobre todo con el problema creciente de la delincuencia. El problema cada vez tiende a complicarse más y ante una delincuencia que ha mutado hacia diferentes facetas, yo creo que el país debe irse saliéndole adelante. Y un problema como el de la delincuencia, a los niveles en los que nos encontramos, no es un problema que solo le competa a las autoridades, nos compete a todos los ciudadanos. De ahí la importancia de fortalecer este esfuerzo, que ojalá sea un esfuerzo legítimo, sin trasfondos políticos, que eso es lo que a veces deslegitima todos estos buenos esfuerzos, porque por ejemplo el espíritu de esta policía comunitaria fue creado precisamente en el gobierno del doctor Borgo Bustamante con el doctor Calderón Sol, cuando eran las famosas juntas de vecinos, que era dijéramos una simiente de lo que ahora puede hacer esta policía comunitaria. Han pasado más de 20 años, sin embargo, los problemas siguen vigentes, han crecido los problemas, pero el concepto de hacer un equipo contra la delincuencia creo que sigue vigente y lo demanda la sociedad. Don Roberto. Bueno, la policía comunitaria es buena y es mejor si está dentro de una política pública integral, es decir, solo policía comunitaria no es suficiente. La policía es un instrumento auxiliar de la justicia, es un aparato represivo del Estado que se encarga de combatir la delincuencia, pero a la par de tener policía comunitaria, que además esté permanentemente, porque hay mecanismos para poder medir la efectividad. ¿Qué parámetros debe tener? Uno, debe ser permanente. Si no hay sostenibilidad de esa policía, no funciona. Dos, debe tener la posibilidad de generar confianza en la población. Policía comunitaria es cercanía con la gente, de tal manera que se pueda diseñar la política pública de seguridad con la población, que es la que sabe dónde, cuándo, cómo, quiénes cometen delitos. Es decir, política pública con mesas barriales de seguridad para la prevención del delito. Policía comunitaria es buena si hay recursos, es decir, hay que darle un bono extra al policía. El policía debe provenir, respirar, nutrirse, tener su familia en la comunidad donde trabaja, porque eso le da sentido a un policía que hace un turno de 8 horas, guarda su uniforme y se va a su casa en esa comunidad donde está trabajando. De ese tipo de policía comunitaria puede ser muy exitoso. Yo, por el bien del país, deseo que la policía comunitaria funcione, pero esto supone un sistema en el cual hay prevención, hay programas de reinserción de pandilleros, es decir, es muy importante de que aquellos pandilleros que se han calmado pues puedan tener un acompañamiento cercano, psicológico, económico, de todo tipo, de tal forma que puedan permanecer fuera de la pandilla. Y los jóvenes en riesgo con centros recreativos importantes, con centros educativos a los que tengan acceso, tener posibilidades de no caer en la pandilla. Entonces,
La policía comunitaria supone que debe de estar dentro de una política pública de seguridad integral, con prevención, con mecanismos de atención a las víctimas, con mesas barriales, cercano a la población. Si eso se da, es un buen paso en el camino correcto de poder enfrentar este flagelo que no hay soluciones instantáneas, tipo café instantáneo. Y es que, doctor Borgo, mucha gente a veces piensa que la situación delincuencial en este país es como de repente tener una llanta pacha donde solo cambias la llanta, pones una y el carro funciona, pero más parece que la criminalidad es como un enfermo con diferentes condiciones, es diabético, cardiovascular, y que tenés que cambiarle la dieta, el estilo de vida e ir mejorando los indicadores. Definitivamente. Yo creo que antes de entrar al tema, creo que es un excelente mensaje enviado por el presidente de la República, Sánchez Serén, de integración de la sociedad civil, indirectamente desconozco cuál será la estructura, en realidad a una problemática nacional. Como que está enfocado directamente a una de las llantas pachas de ese vehículo, que es precisamente el de esa delincuencia, de la extorsión, de la delincuencia común, particularmente de las pandillas juveniles llamadas maras. Y lo mismo podría decirse que también debe de comprender toda aquella actividad criminal dentro de la actividad social. Y creo que es un llamamiento a la población en general de que ya no podemos separar funciones gubernamentales de la actividad de todos los privados de colaborar para ayudar a resolver estos problemas. No quiero decir que el Estado realmente está dejando de cumplir con una responsabilidad que tiene y que la está trasladando, sino que está invitando a que vengamos todos a buscar una solución. Realmente la policía comunitaria habrá que ver cómo está estructurada, tal como decía Mario y como decía Roberto, son elementos importantísimos, pero las definiciones en sí de cuáles van a ser la calidad de autoridad que va a tener esta policía comunitaria. Estamos viendo que, por ejemplo, a las autoridades policíacas se les pretende exonerar de ciertas responsabilidades o darles tratamientos especiales en el caso de que, repeliendo un delito, ellos cometan actos violentos por los cuales puedan ser procesados. Entonces, hablar de una policía comunitaria representa también pensar que esto va a ampliar muchísimo la cantidad de personas que van a verse en esas circunstancias, porque estamos delegando autoridad en grupos que ya no están organizados dentro de la Policía Nacional Civil. Entonces, esto a mí me preocupa en el sentido que tiene que haber una claridad específica de cuáles son las funciones, responsabilidades y en realidad las responsabilidades que tienen este tipo de organizaciones. Lo digo porque le tengo un poco de temor a esta creación de este organismo, en el sentido que ya es ir dejando a que la sociedad civil en realidad pueda venir a tomar la función de su autodefensa. Entonces, si ya pasamos la mano negra y las maras y las otras actividades que hemos tenido, algunas antidelincuenciales, otras delincuenciales también, resulta que estamos propendiendo a crear una confusión. Y a mí me preocupa, ayer estuve yo en Guatemala y ver lo que pasa en el hermano país del norte para nosotros, en que en vista de que las autoridades no habían tomado una acción en caso de un delito, van y lo linchan. Entonces estamos cayendo en una situación en realidad problemática. ¿Que hay que buscar una solución? Sí, pero en realidad el problema es que hay que tener mucho cuidado, no vayamos a caer en el otro extremo, que nos volvamos en realidad un país del oeste y que tengamos los sheriffes en cada barrio, que en realidad sean ellos los que toman las decisiones y actúen como fuerzas policíacas y sin límite alguno en sus actuaciones. A ver, pero hay que precisar, Carlos, dígame. El concepto de policía comunitaria es la Policía Nacional Civil.
la que va a tener esa modalidad en los barrios. No estamos hablando de que la población va a ser policía, nadie ha dicho eso, no se trata de eso. Creo yo que es importante crear comités barriales de prevención del delito, eso es fundamental, y trabajar en el diseño de la política pública apoyado en la población, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Enrique Borgo, lo que yo le he entendido que acaba de plantear es que policía comunitaria es que las funciones de policía, de represión del delito, la va a hacer la población. Yo no he entendido así, estoy convencido, estoy seguro que no es así. Es decir, de lo que estamos hablando es que la modalidad, al igual que en Nicaragua, al igual que en otros países, de policía, es que el policía está permanentemente en la comunidad. Es al estilo de las 8 horas del policía que guarda su uniforme y se integra a la comunidad. No un policía nacional civil acuartelado, por el que el acuartelamiento a lo que lleva es a la separación del policía de la población, porque pasa las 24 horas en el cuartel. Entonces estamos hablando de una modalidad de policía nacional civil que no es nueva. Además, esto hay una división de policía comunitaria en la PNC, lo que pasa que no era la modalidad fundamental. Hoy la idea es que, y es que esto, y con esto termino, Carlos, el concepto de policía debe ser territorial, es decir, hay que pegarse al territorio porque ahí es donde está el delito, y una policía que está separada con centros policiales centrales y que va a hacer patrullajes, eso ya no funciona. Hoy es territorializar el concepto de policía, hacer inteligencia policial, ver en qué cuadrantes hay más delitos, qué tipo de delitos se cometen y la policía que esté ahí. De eso estamos hablando. Mario. Yo creo que este concepto debe ser más amplio que solo que el policía duerma en el lugar a donde trabaja. Porque yo creo que si se hace una investigación estadística de esto, habría que evaluar. Yo nunca he creído y no comparto mucho el concepto de que el policía sea del lugar de donde le toca que trabajar, que es lo más cómodo, le simplifica, dijéramos, su movilización y todo lo demás, pero difícilmente un policía, una autoridad va a ir a combatir a un ex amigo de infancia que se convirtió en delincuente y que sabe de dónde vive y todo eso. Eso no sé, habría que revisar la estadística dentro de la policía, qué tan efectivo ha sido tener casi domiciliados al policía en su lugar de origen o en su lugar de residencia. Sin embargo, yo pienso de que integrando, porque ahorita no hay que confundirse entre el tipo de acciones paralelas que deben desarrollarse, la preventiva y la curativa. La preventiva es la opinión de los ciudadanos de cada lugar, información, inteligencia, etcétera. Pero la combativa también es la que necesita y demanda ahorita el país. Esos 18, 20 o 25 muertos diarios ya no se van a curar con aspirina, ¿verdad? Exacto. Entonces, creo de que esos mecanismos paralelos que debe de tener el Estado, estimulados y administrados por el Estado, con el concurso de la sociedad civil y de las autoridades que realmente existen, porque aquí hay policías municipales, hay cuerpos dijéramos, las vigilancias privadas, que quién dice, mire, uno a veces ve en el carro y de repente se da cuenta y voltea a ver por el retrovisor que vienen dos tipos con escopeta a la par de uno en moto. ¿Y cómo es eso? ¿Y quién dice que esos más adelante no pueden ir a delinquir? O sea, y son de seguridad privada que andan cambiando turnos. Y a todos nos ha chiviado más de alguna vez ese efecto, pues, ¿verdad? Entonces, sobre todo que no vivimos en Disneylandia. Entonces, siento que esas son las cosas que también deben de regular e incorporarse, ¿verdad? O los que se ponen a hacer malabarismo en la esquina y de repente sacan el cohete debajo de la solapa del traje que andan puesto. Todas esas cosas. O los payasos que pues los payasos, pues precisamente. Ahora, lo que mucha gente de repente no entiende es que van a haber zonas en donde va a entrar un grupo policial, tal vez con apoyo del ejército, y van a tratar de recuperar el territorio antes de llegar y insertar a un grupo policial, porque hay de zonas a zonas. No es lo mismo de repente hacerlo en una colonia más pacífica que hacerlo en una de las que ya sabemos que hay control y donde el Estado prácticamente son las pandillas, ¿no? Ese es el punto. O sea, yo creo que ahí es a donde que debe haber una coordinación nacional del tema. ¿Por qué? Porque si en Mexicanos puede hacer un centro
difícil de la delincuencia. Viene la policía y con la Fuerza Armada y le entran y aprietan. ¿Qué van a hacer? Van a brincar al municipio de inmediato y así pueden ir migrando la delincuencia. Entonces, eso es lo que... Y era un gran cerco nacional y irlos entrando, como que lo va llevando a un parque, ¿va? Con medidas complementarias y paralelas, la preventiva y la curativa. Si no, va a ser bien difícil que esto, si no, ahí es donde yo me refería al principio, al concurso y la participación de todos. Más que sea la comunidad la que ande combatiendo la delincuencia, es teniendo la confianza con sus autoridades para pasarles información, indicios de ciertas cosas, porque nadie conoce mejor su territorio que el ciudadano que vive ahí. Claro, pero hay que generarle confianza, claro. Porque en las paredes los pandilleros ponen que hay que ver, oír y callar. Entonces, ante una amenaza de esas, sabiendo que la pandilla es territorial, que son 80.000, 70.000 pandilleros y 500.000 de personas que giran alrededor de la pandilla, la abuela que cobra la extorsión, el sicariato que hacen niños que todavía no tienen mayoría de edad, pues la esposa del pandillero que también recoge la extorsión. Entonces estamos hablando de una estrategia policial que, si no combate las causas, eso es fundamental. Es decir, es como usando la figura del enfermo. Alguien está enfermo, le ponen una inyección, se le quita el dolor, pero si no se le atacan las causas, le vuelve el dolor al pasar el efecto de la inyección y la enfermedad ahí está. Y las causas de la delincuencia son estructurales. En la medida que exista pobreza, desigualdad, exclusión, falta de empleo, desintegración familiar, es caldo de cultivo para la violencia y para la delincuencia. Entonces, si no hay un esfuerzo serio de buscar enfrentar las causas, no funciona. Y también si no hay recursos, es decir, modalidad de policía comunitaria sin presupuesto es un teléfono sin saldo, es decir, es un carro sin gasolina. ¿Cómo puede funcionar? Cualquier proyecto de política pública no es viable sin recursos, es decir, no se puede implementar. Entonces habría que ver, yo estoy convencido, lo he planteado en diferentes lugares, lo quiero hacer aquí. Hay un FOSalud, debe haber un FOSeguridad, es decir, hay que buscar dónde están los recursos para financiar la seguridad que todos demandamos. Todos queremos seguridad, es obligación del Estado garantizar a los habitantes de la República, artículo 2, hablando de la cosa pública. O también darle un porcentaje según la Constitución, así como se le da al órgano judicial del presupuesto general. En este tema le doy la última palabra antes de ir a la pausa. Sí, yo creo que estamos hablando de un muñeco por hacerse, y que realmente no existe un diseño para poder hablar explícitamente de él, porque no conocemos su estructura, su vinculación con la Policía Nacional Civil, es decir, si es un organismo del Estado o no, su financiamiento, que va a tener otro problema, si es adicional a los 20 y tantos mil de policías que tenemos en el país. En realidad hay una serie de incógnitas porque no se conoce un proyecto específico. Solo, más que todo, se ha lanzado la idea en que podría ayudarse a resolver ese problema. Y en realidad ese problema, sigo insistiendo yo, con o sin la participación de la sociedad civil, es difícil que se pueda resolver, porque se necesita o información o inteligencia o conocimiento o apoyo o participación de la sociedad civil, y eso es donde realmente no tenemos un diagrama, algo estructurado para poder en realidad decir, ojalá que con todas las ideas que están expresando Roberto y Mario en realidad pueda pensarse en hacer una estructura, con tal de que no vayan a salir en un combo, ahí viene también la policía comunitaria y sale en una noche, y resulta que después estemos teniendo que quejarnos de los problemas que eso está causando. Bueno, con esto nos vamos a la pausa, regresamos y vamos a hablar acerca de los diputados. Ya no tienen el poder de iniciar por sí solos ante juicios a otros diputados. Regresamos.
Esta semana la Sala de lo Constitucional le devolvió al fiscal general de la República la exclusividad para iniciar procesos de antejuicios en contra de funcionarios. Esto afecta directamente también a la Asamblea Legislativa, que no podrá desaforar a diputados de acuerdo a los vaivenes políticos. Doctor Borgo Bustamante, ¿es esto un avance en el republicanismo que debemos tener en este país? Francamente habría que analizar, para empezar, el origen de esta mal llamada inmunidad, porque es un privilegio protector aparentemente de los diputados. Es la inmunidad llamada parlamentaria, y cuyo origen fue precisamente frente a la autoridad ejecutiva, en su caso al rey. Y esto lo que hace, en realidad, aparentemente, que pueda emitirse cualquier opinión, cualquier voto pueda darse, sin que eso implique responsabilidad para el miembro del Parlamento. Pero ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es esa libertad de expresión para que las personas que forman parte del Parlamento puedan presentar sus mejores ideas y den sus mejores votos, y lo que se está protegiendo es el Parlamento. No nos engañemos, no es al parlamentario, no es al diputado a quien se está protegiendo, sino al Parlamento. Entonces, ¿qué se trata de hacer con esto? Evitar que venga cualquier denuncia de cualquier persona en un tribunal común y que inmediatamente sea procesado, y esta persona pueda en realidad tener amenazas, temores o cualquier tipo de acciones en contra, y que estén proveniendo de intereses de otro tipo, particularmente de tipo político, para que voten en determinado sentido. Entonces, cuando se da la inmunidad parlamentaria, en realidad el objetivo es que la entidad, nuestra Asamblea, tenga esa potestad de tener los votos sin esas influencias. Entonces, claro, hay que buscar que no pueda darse esos juicios porque cualquiera pretende presentar una demanda. En nuestro país, el monopolio de la acción penal la tiene la Fiscalía General de la República. Y yo no quiero calificar los juicios que acabamos de ver para juicios políticos para desaforar a los diputados, porque precisamente eso pueden ser los ejemplos más vívidos que estamos teniendo, en que hay una comisión que dice que no hay que desaforar a un diputado, y hay una asamblea que dice hay que desaforarlo. Entonces, para eso se necesita un tamiz, un control, para ver si efectivamente hay o no hay delito y quién es el mejor indicado para tal cosa. Pues yo creo que el dueño de la acción penal, el fiscal, es el que tiene mayor conocimiento de las acciones penales, y es su función, no de la Asamblea Legislativa, y por esa razón me parece lógico, cuando se instituyó, que fuera únicamente el fiscal quien tuviera esa acción para desaforar. Y no nos olvidemos, es para proteger a la Asamblea Legislativa, es para proteger el sistema republicano y representativo, que es lo que está gozando. Entonces, esas inmunidades se han venido extendiendo y se han trasladado a otra cantidad de funcionarios, lo vemos en nuestra Constitución, que ya no tienen el sentido original del nacimiento de esa inmunidad parlamentaria. Creo yo que esto es un paso hacia atrás, y que creo yo que debería de significar, por supuesto no estoy hablando de una reforma constitucional, de hacerla de inmediato, pero ahí están hasta los jueces en el caso de las inmunidades judiciales, los últimos funcionarios en el caso del Ejecutivo, los diputados. Entonces todo el mundo tiene inmunidad de los funcionarios públicos, es decir, esas inmunidades también exceden, como que pongámosle a fulano de tal, sí, agreguémosle a tal funcionario, y se ha venido corrompiendo el sistema. Efecto, que entonces venga a decir, no, ahora como solo venga el fiscal el único que lo tiene, no, pero eso va contra los principios generales del derecho, eso es antirrepublicano, y yo, porque ciudadano, no voy a poder ir directamente. Pero es porque hemos deformado ese privilegio, lo hemos deformado en el tiempo. Y por otro lado, solo quiero agregar algo más.
Hay una gran equivocación cuando se habla de la inmunidad parlamentaria o ese privilegio de que nadie puede ser procesado, en realidad por los delitos que cometa dentro del periodo en que ejerció tal función. Voy a poner un ejemplo. Yo como vicepresidente de la República, que lo estuve del 94 al 99, no podía ser procesado durante esa época por los delitos que hubiera cometido durante esa época, sin haber sido desaforado por la Asamblea Legislativa. Pero el día que terminó eso y yo pasé a ser miembro del Parlacén, adquirí una nueva inmunidad parlamentaria, un nuevo privilegio que es del periodo 99-2004 en el Parlacén, pero por los delitos que pude haber cometido del 99 al 2004 en el Parlacén, no por los anteriores. Entonces la inmunidad realmente termina con la función que se desempeña y puede iniciar otra nueva, pero no es que la nueva proteja de los anteriores, ni mucho menos de por vida. Mario. Yo pienso de que aquí se ha confundido inmunidad con impunidad. Creo que es parte de los problemas. Y el hecho que le habían quitado al fiscal general la potestad de ser él el que lo manejara los temas de los antejuicios, sí me parece de que volverlo a su lugar de origen, lo que nunca debió de haber salido, creo que es lo correcto. Porque por eso está nuestro sistema político triplemente representado en el órgano legislativo, ejecutivo y el judicial. El legislativo se había absorbido parte de las actividades del órgano judicial. Y eso no es correcto, porque eso es manipular, dijéramos, desde la Asamblea Legislativa con criterios eminentemente políticos, lo que iba a ser el desarrollo de procesos judiciales o de previos a los procesos judiciales. Me parece de que haber puesto las cosas en su lugar ha sido lo más correcto que podía haber pasado. Ahora veamos el origen de estas cosas, ¿verdad? O sea, porque todo esto tuvo que ver un contexto de la campaña política, ¿verdad? A donde así como estaban estos temas, estaba el Citrams que nunca funciona, estaba como lo de los tóxicos de Salestalpa que nunca se los lleva. O sea, hay un montón de cosas que se van acumulando en nuestro país y que se van convirtiendo en bombas de tiempo explosivas al mediano o largo plazo. Creo que ha sido una buena decisión de la Corte, la Sala de lo Constitucional, haber desactivado parte de esos problemas al volver a su punto de partida al fiscal general la iniciativa de esos temas. Don Roberto, da la impresión entonces que se ha avanzado en republicanismo de volverle al fiscal esto, porque de repente hoy la mayoría la podía haber tenido el frente, pero más adelante la puede tener Arena y con esas mismas facultades podía haber hecho también lo que hizo el frente. Es que el tema, Carlos, es que hay que ubicar exactamente qué es, ya está explicado aquí en la mesa. El fuero es temporal, es decir, aplica únicamente para el periodo en el que el parlamentario ha sido electo y sobre delitos que pueden estar relacionados con su cargo. Entonces parecería ser que aquí se ha entendido que es una inmunidad en la que se protege de todo tipo y durante todo el tiempo, incluso puede ser cosas del pasado. Eso no es así. Ahora, eso por un lado. Aclarado que el fuero no aplica de carácter regresivo, aclarando que solo dura en el periodo en el que está el diputado electo y aclarando que solo para las cosas que haga dentro de la Asamblea, el otro aspecto es usarlo políticamente para imposibilitar a alguien que es diputado a que continúe buscando ser reelecto o aspirando a otro puesto de elección popular, porque si está desaforado pierde derechos y entonces no puede. Yo creo que en esa lógica hay que entender la intencionalidad del desafuero del que pueda estarse planteando en la realidad salvadoreña de los últimos días. Porque una cosa es que yo tenga la intencionalidad de sacar de la jugada a alguien y entonces busco el desafuero para que quede imposibilitado, y otra cosa es entender una inmunidad parlamentaria que tiene otra intencionalidad, es decir, proteger al diputado de aquel tipo de acusaciones o juicios que lo puedan afectar en su libertad de hacer legislatura. Son cosas diferentes. Okay. Con esta idea entonces vamos a la pausa. Vamos a hablar ahora también de la infiltración que hay en el sistema judicial y de estos jueces desaforados por corrupción. Regresamos en minutos.
Bueno, en un operativo que se realizó en Oriente, 123 personas fueron detenidas, entre ellas 3 jueces especializados anticorrupción. El presidente en funciones, en ese entonces, Florentín Meléndez, ya había dicho, en el órgano judicial hay infiltración del crimen organizado. Don Roberto. Bueno, aquí es otro tipo de desafuero. Estamos hablando de jueces antipandilla o de jueces conocidos en El Salvador como especializados. Es un botón de muestra del grado de infiltración que el crimen organizado, que el narcotráfico tiene en las instituciones del gobierno. Es grave porque cuando nosotros nos damos cuenta que jueces, fiscales, el jefe de la DAN en San Miguel, es decir, ¿y entonces en qué estamos? Pues, o sea, la institucionalidad de la República es como Pablo Escobar decía, aquí se resuelve por plomo o por plata. Parece que en San Miguel se resuelve por plata. Y entonces, ¿en qué puede confiar uno? Cuando está totalmente permeado el tema de la institucionalidad del país. Y entonces, por eso uno se da cuenta de que aquí puede circular como corredor para el tránsito de droga, cualquier cantidad de droga y no pasa nada, porque yo me pregunto, ¿cómo es posible que el tipo de decomisos de droga sea diminutamente ridículo en el país? ¿Cómo es posible que los peces gordos de la actividad del narcotráfico no son capturados? Es decir, lo que se decomisa y las personas que capturan son ridículos en términos del monto de lo que se mueve en droga como corredor de droga de El Salvador en Centroamérica, donde el 90% de la droga que llega a Estados Unidos pasa por Centroamérica. Y número 2, al padre Toño lo capturan como que si fuese el Chapo Guzmán, es decir, un operativo como que si están capturando un pez gordo de un cartel de la droga, cuando es un cura que tiene una oficina en Mexicanos, que todo el mundo sabe a qué hora llega, que lo cuida la policía. Entonces uno no entiende. Pero sí, volviendo al punto, es bueno desaforar a estos jueces y es grave, da lugar a reflexionar cómo es posible que en este país jueces, policías, fiscales, si los hubiera, diputados estén vinculados a esto. Eso es grave. Doctor Borgo, ¿usted está satisfecho con el nivel de depuración que hay en el órgano judicial? Mire, volvamos al tema de siempre, perdón, pero mi deformación profesional me lleva a la Constitución, y como que somos pocos los deformados constitucionalmente, hasta que han empezado a repartir las constituciones en la Corte. Resulta que el tema volvemos a lo mismo de ese privilegio. Resulta que de conforme a la Constitución también tienen este privilegio los jueces de primera instancia, los gobernadores, los jueces de paz y los demás funcionarios que determina la ley. O sea que ya casi no tienen límite porque por una ley pueden meter a cualquiera. Funcionarios del órgano judicial tienen que ser declarados en realidad que desaforados para que los procese. ¿Y quién lo hace? La Corte Plena. Tenemos 15 jueces que van a conocer de un caso. Y desafortunadamente el problema es de que hay muchísimas influencias a través de 15 jueces para que a fulano no se le haga nada, que mengano hay que ayudarlo. Entonces ese es un problema serio y volvemos al tema. ¿A quién se está protegiendo? Si esta inmunidad era con el objeto de proteger al juez, que no viene cualquiera y lo va a demandar por un delito supuesto, e inmediatamente lo separan del cargo y ponen a otro juez, porque sabe que va a resolver en contra o no tiene derecho el litigante. Entonces, la filosofía es la misma, es muy buena, pero realmente se ha excedido porque resulta que son 15 jueces, y cuando hablamos de 15 jueces que representan, dicen, las principales corrientes del pensamiento jurídico, mentira, las principales corrientes del pensamiento político. Entonces está totalmente desfigurado ese tribunal que va a juzgar. Entonces creo yo que el problema es de que por proteger a la institución se ha excedido en la protección a los funcionarios, y eso conlleva de que haya una tramitología muy larga
que los problemas que estamos viviendo en la población, que son conocidos de todos, en realidad para que lleguen a resolverse tarda mucho tiempo y por último queda en manos, en realidad, de una cantidad de jueces que, vaya, y en el mejor de los casos puede empezar diferente. Y hay dificultad en esas resoluciones. Y muchas veces cuando hay duda, mejor abstenerse. Entonces eso provoca tal vez que el malestar o esta situación negativa continúe cuando en realidad había haber otra salida, pero eso lo metimos en la Constitución. Así es que eso es un problema grave, porque cuando habla que es el órgano judicial el que lo va a conocer, no es lo mismo que dijéramos una Cámara de segunda instancia, que en realidad pues la puede inmediatamente conocer 2 jueces. Es decir, que la salida únicamente sería reformar la Constitución para devolver el fuero solamente a una cantidad bien limitada de funcionarios. Yo creo que en ambos casos, tanto lo que se refiere a la función de desaforar de la Asamblea como de la órgano judicial, debería pensarse en una modificación. Pero aquí le tenemos mucho temor a los parches, en realidad, porque se nos puede salir, en lugar de tigre, lo vamos a hacer leopardo, y resulta pues que tal vez vamos a hacer más difícil la situación. Qué buen dicho, doctor. Mario. Yo creo que el tema de la depuración judicial es un tema que quedó pendiente, y ahí tiene que ver mi vecino de mi derecha, don Roberto Cañas, porque no se incluyó en el tema de los acuerdos de paz, la depuración judicial. Todos los demás instituciones del Estado, los cuerpos de seguridad, la institucionalidad en general, la misma Asamblea Legislativa se modificó en cuanto a sus alcances y sus quehaceres para darle espacio a la reincorporación del FMLN a la sociedad. Pero el órgano judicial no se tocó. Entonces eso ha venido como consolidándose esas depuraciones mínimas que han tenido. Me parece de que este caso, específicamente, en primer lugar hay que felicitar a la Fiscalía, porque creo que ha hecho algo que inédito en el país, ¿verdad? Esto nunca había sucedido, llegar a esos niveles, ya de tocar a esas alturas. Debe de haber alguna buena investigación, porque la Corte en pleno avaló la petición de la Fiscalía. Quiere decir, yo he oído declaraciones de magistrados en los medios en que hablan de que estaban bien sustentadas. Ahora falta la etapa siguiente, pues, o sea, nadie es culpable hasta no ser oído y vencido en juicio. Entonces, yo creo que el sistema debe de funcionar y tender hacia eso. O sea, si hay indicios y si hay algunas pruebas acumuladas, que se confirmen o se desvirtúen en los procesos que faltan. Me parece que eso es las etapas que vienen, pero sí yo creo que este es una buena semilla que se ha sembrado para esa república que queremos todos, para que sea nuestro querido El Salvador. Es decir, que no hayan privilegios. Yo le comentaba aquí fuera de cámara con el doctor Borgo y con Roberto, de que, ¿por qué no ha habido una iniciativa de la sociedad civil de derogar el fuero de cualquiera? O sea, colegiadamente de la Asamblea Legislativa o de lo que sea. ¿Por qué? Porque no pueden haber ciudadanos de primera o de segunda, ¿verdad? Unos que tienen inmunidad y que se confunden con impunidad, como hemos hablado, sino que hayan algunas iniciativas, o sea, que mientras estén en ejercicio de sus funciones, lo que cometen en su periodo, bueno, puede ser sujeto a ese fuero, pues, pero a partir del primero del día, que ya está con un pie en la calle de ese cargo, no solo es un ciudadano común y corriente, sino que también se le van a reabrir las cosas que dejó pendientes en su periodo. Entonces, siento de que hacia eso deberíamos de empujar la sociedad. Me parece, para concluir en este tema, de que es muy bueno lo que se ha hecho, da buenas señales a la sociedad, o sea, pero falta todavía, es un camino largo que hay que recorrer. Bueno, con esa idea nos quedamos. Vamos a la pausa, vamos a hablar de un tema que casi no se ha tocado, tiene que ver con las elecciones municipales y con el nuevo régimen que va a operar después de estas elecciones. Son los consejos plurales. Volvemos. Recuerdo cuando vivía en Albuquerque, Nuevo México, el Consejo Municipal tenía bloqueado al entonces alcalde Martín Chávez. En Estados Unidos los concejales pueden ser independientes del Partido Demócrata o republicano. Nosotros vamos avanzando hacia ahí. De repente es una forma de republicanismo avanzado, pero no sé si con el nivel de crispación política que nosotros tenemos en estos momentos es lo más práctico realista que se puede hacer en este momento, Mario. Carlos, yo conceptualmente al tema de los consejos plurales siempre me ha gustado, porque es bueno tener ojos contrarios dentro de un gobierno municipal o dentro de una institución. ¿Para qué? Para balancear y evitar que se pueda cometer alguna cosa ilícita. La realidad es de que
en el país, producto de las presiones y sobre todo de los perdedores en cada municipio, porque vaya, hay partidos que gobiernan más y otros que gobiernan menos municipios, quieren estar en la administración nacional, dijéramos, de todo. ¿Cuál fue el origen de esto? Allá por el 2012, yo me acuerdo que la Iniciativa Social de la Democracia presentó un recurso ante la Corte exigiendo la conformación de los consejos plurales. Y me imagino que la Asamblea Legislativa, previendo o olfateando, así como olfateó Funes de retiro del proceso contra los diputados, porque ya viene la resolución, olfateando en esos momentos la aceptación de parte de la Corte de ese recurso de la Iniciativa Social de la Democracia, la Asamblea Legislativa se les quiso adelantar y tiró un decreto legislativo para desarrollar el concepto de los consejos plurales. Sin embargo, no soy abogado, debo aclararlo, pero veo yo el artículo 85 de la Constitución, lo que dice: el sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Las normas, organización y funcionamiento se sujetarán a los principios de la democracia representativa. La existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno establecido en esta Constitución. O sea, el 85 habla de que el gobierno es republicano, democrático y representativo. Dice el gobierno. Si eso se desarrolla el artículo 202 al 205, a donde se habla de la conformación de los consejos municipales, me parece de que este ha sido un estiramiento conceptual, porque si así fuera de que todos los gobiernos son representativos, Arena debería ahorita estar gobernando la mitad del gobierno ejecutivo. ¿Por qué? Porque ganamos la mitad de las votaciones en las pasadas elecciones. Entonces, me parece de que eso, más el hecho de que el país, producto del gobierno anterior, está tenso a tal punto que Funes lo reconoce en su mismo escrito que sacó en los periódicos, que va a retirar las demandas para apoyar la gobernabilidad. Imagínense esa fotografía de los jueves en la Asamblea Legislativa, mandada a los 262 municipios a confrontar miembros de partidos políticos contrarios. ¿Quiénes van a ganar? Nadie. ¿Quiénes van a perder? Todos los ciudadanos de ese municipio, porque se ven trampar la gobernabilidad. El artículo 202 al 205, como les decía, habla de la conformación de los miembros de la base poblacional, funcionamiento, cuántos concejales va a tener según el número de ciudadanos. No habla de conformación pluralista. O sea que lo que va quedando aquí, tal como está lo que dice la Constitución contra lo que se ha hecho, el artículo, la conformación plural es inconstitucional. El artículo 202 de la Constitución no le da vida, el 85, perdón, no le da vida. Y si quieren reformarlo, también hay que reformar del 202 al 205 para desarrollar la parte de la conformación de los consejos plurales. Yo he platicado con alcaldes de todos los partidos, que me he encontrado en diferentes situaciones. Y de verdaderamente todos quieren que esto se amplíe, que se prorrogue la entrada en vigencia, esperando un mejor ambiente nacional. Yo no estoy hablando quizás de derogarlo, tampoco estoy hablando de que no es bueno tener supervisión de los contrarios dentro de los consejos municipales para evitar abusos, pero yo creo que la gradualidad se impone en este caso. Don Roberto. Pero es una realidad. Los próximos comicios, 2015, abren ya consejos municipales plurales, eso no hay vuelta de hoja. ¿Cómo no? Hay vuelta de hoja, porque las cosas se deshacen así como se hacen. Pues sí, pero no, yo no lo veo en términos, claro, en términos generales sí, pero en términos de tiempos políticos a 7 meses de la elección, yo no alcanzo a ver en el horizonte político la posibilidad de cambiar la elección de 2015 para hacer diferentes los consejos municipales y volverlos a ser monopartidistas. Además, El Salvador era el único país de América Latina que tenía ese sistema de consejos municipales monopartidarios, todos, y en todo el mundo, bueno, en Estados Unidos obviamente, así en la República, los Estados Unidos mexicanos, pues obviamente también. Entonces, hemos pasado a un sistema más pluralista, eso es bueno para la democracia, puede haber más transparencia. Cuando hay un sistema de consejo municipal monopartidista, quien manda es el alcalde. Aquí en El Salvador así es, absolutamente, el consejo municipal casi es decorativo. Ahora, ¿qué es la parte que no es tan buena de los consejos municipales pluripartidistas a la salvadoreña? Uno, van a ser asambleas legislativas en chiquito. Dos,
maestros en cocientes y residuos, ¿quiénes son? El PCN o Conciliación Nacional o como se llame, y Democracia Cristiana o como se llame ahora, son maestros, ellos hicieron ese sistema de cocientes y residuos. Eso les va a posibilitar la supervivencia política como partidos, porque la lógica es que alcalde y el síndico lo gana el que tiene mayoría, y No, gana Roberto, mayoría simple. Debo interrumpirlo, tengo menos de un minuto, pero quiero darle la última palabra al doctor Borgo Bustamante. Bueno, realmente a mí me parece sumamente interesante lo que dice, lo que señala Mario de la cuestión del gobierno y más que todo me llama la atención la parte constitucional. Yo soy amigo en realidad de pensar en la prevención y siento que uno de los problemas principales es de que no hemos tenido en muchos organismos esa participación de alguien que venga realmente a evitar los actos, voy a decirlo así, de corrupción, los actos indebidos. Y entonces esto a mí me suena positivo de que haya gente de otros partidos. No digo que interfieran e impidan el gobierno, no, que el gobierno esté en manos del partido que gane la alcaldía municipal. Y aquí eso es parejo para todos. Pero que haya otras personas allí porque sirven de freno a actos indebidos. Y lo he dicho en el caso de la Corte de Cuentas, al extremo que he dicho que en este caso el presidente de la Corte de Cuentas y los magistrados deberían ser no miembros del partido de gobierno. Ok, con esa idea nos quedamos. Gracias, caballeros, por acompañarnos esta mañana en República. A ustedes, amigos, les digo, el próximo lunes a las 6:30 regresamos. Y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.